En la primavera de 2023, Chloe tenía 31 años y vivía en Nueva York, en uno de esos edificios de vidrio en Manhattan que parecen impecables incluso cuando alguien por dentro se está cayendo a pedazos. Hacia afuera, su vida era perfecta esposa elegante, ropa cara sin una arruga, sonrisa suave en eventos, fotos bonitas y silencios bien entrenados. Pero por dentro, Chloe llevaba una doble vida que ni su propio marido alcanzaba a imaginar. Era ghostwriter de discursos y consultora de gestión de crisis para ejecutivos con fama de tiburones. Gente que sonreía en portadas de revista, mientras por dentro temblaba de miedo a un escándalo. Chloe era la persona que apagaba incendios ajenos a filtraciones, chantajes, reputaciones, a punto de colapsar. Aprendió a leer el peligro en los detalles mínimos, como alguien deja el vaso, como evita una mirada, como se le tensan los nudillos al hablar de dinero. La ironía era brutal. Jason, el hombre que la trataba como decoración, vivía obsesionado con Parasorim y no sospechaba que la mujer a su lado era quien arreglaba las catástrofes de hombres, exactamente como él. Chloe se había acostumbrado a tragarse cosas porque había confundido mantener la paz con sobrevivir. Jason estaba en esa etapa insoportable del tipo que descubre la palabra CEO y empieza a usarla como si fuera apellido. IBA Serharan, gran acuerdo con un inversionista francés llamado Laurent, y llevaba días ensayando su tono agresivo frente al espejo, como si la seguridad se pudiera practicar igual que un discurso. Aquella noche la arrastró a un restaurante en Midtown. Luz baja, mesas demasiado juntas, camareros que te hablan con una amabilidad que suena ensayada, y un silencio caro que te obliga a medir hasta cómo respiras. Antes de salir, Jason le dio a Chloe su guión sin pudor. Antu sonríes. Tú asientes, Antu hablas poco. No era broma. Arrow. En la cena no gritaba, porque necesitaba verse encantador. Entonces la humillaba de formas que casi nadie detecta. Un puntapié seco en la espinilla bajo la mesa, si ella tardaba en responder, una mano apretándole la muñeca mientras sonreía al francés. Una frase mordida entre dientes: no te hagas la lenta. Chloe sentía esa mezcla de vergüenza y alerta que te pone el cuerpo en modo supervivencia, en corazón acelerado, estómago duro, piel caliente. Ella había aprendido a no reaccionar frente a extraños. Lo que no sabía todavía era que esa noche el peligro no venía solo de la crueldad, venía del plan. El punto exacto en que todo cambió. No fue un grito ni un escándalo. Fue un cambio de idioma. Jason, inflando el pecho como si estuviera en un escenario, comenzó a hablar en francés con Lorraine. Su acento era exagerado, teatral, pero suficiente para impresionar a alguien que no supiera distinguir fluidez de arrogancia. Él creyó que Chloe no entendía una sola palabra, y por eso se permitió relajarse. Se permitió ser cruel. Dijo que ella era lenta, simple, interesada, que no tenía ambiciones propias, que estaba con él por comodidad. Chloe no movió un músculo del rostro. Siguió cortando su comida con precisión quirúrgica. Lo que Jason nunca se molestó en preguntar fue por qué. Chloe había pasado 2 años en París trabajando para una firma de comunicación estratégica. Ella entendía cada palabra, cada insulto, cada matiz, pero lo que vino después no fue solo humillación. Fue estrategia. Jason, aún en francés, se inclinó hacia Laurent y dijo algo que hizo que el aire en los pulmones de Chloe se volviera pesado. Firmaría el contrato el viernes y después pediría el divorcio. Tenía todo planeado, un blindaje financiero, un trust, movimientos de activos. La dejaría sin nada. Incluso usó esa frase en sin nada. Laurent rió con complicidad, como si fuera una jugada inteligente y no una traición calculada. Chloe sintió algo diferente al dolor. Sintió cálculo. Su mente comenzó a ordenar fechas, propiedades, aportes financieros. El penthouse tenía dinero suyo en la entrada. Ella había financiado. No era un divorcio lo que estaba escuchando. Era una ejecución financiera cuidadosamente diseñada, y Jason lo estaba confesando frente a ella, convencido de que era invisible.
Chloe no dijo nada durante el resto de la cena, sonrió cuando era necesario. Sostuvo la copa sin que le temblara la mano y dejó que Jason siguiera actuando su papel de magnate implacable. Por dentro, sin embargo, su mente funcionaba con una claridad fría que pocas veces había experimentado. No era la primera vez que analizaba una traición corporativa. Lo había hecho cientos de veces para sus clientes. La diferencia era que, esta vez, la víctima era ella. Mientras Jason hablaba de expansión, Chloe repasaba mentalmente los documentos del apartamento, las fechas de transferencia, las cláusulas que había leído distraídamente meses atrás. Había señales que en su momento parecieron inofensivas. Ahora encajaban como piezas de un rompecabezas oscuro. No era solo un divorcio planeado en secreto. Era una estructura montada para borrarla del mapa financiero y dejarla cargando deudas que no le pertenecían. Al llegar al penthouse esa noche, la escena confirmó lo que había escuchado. Brittany, la hermana de Jason, estaba sentada en la cocina con una copa de vino, riendo demasiado fuerte. Derek, su esposo, abogado tributario con fama de resolver cosas, tenía una carpeta abierta sobre la mesa de mármol. No bajaron la voz cuando Chloe entró. La trataron como si fuera parte del mobiliario. Jason se sirvió un whisky y comenzó a hablar de liquidación de activos, optimización fiscal, transferencia preventiva. Chloe fingió distracción mientras dejaba el bolso en el sofá. Desde el reflejo del microondas pudo ver documentos con sellos, borradores de escritura, nombres de empresas que no reconocía. Aprovechó un momento de descuido cuando Brittany fue al baño para acercarse y fotografiar páginas clave con el celular dentro del bolso apenas entreabierto. Lo que capturó no era ambiguo. Transferencia de escritura a una empresa fantasma. Segunda hipoteca con una firma que no era la suya. Movimientos hacia una cuenta a nombre de Brittany. Aquello no era una separación complicada. Era fraude, era robo. Y estaba sucediendo en su propia casa. Esa madrugada Chloe no durmió. Jason roncaba con la tranquilidad obscena de quien cree tener el control absoluto, mientras ella miraba el techo oscuro, intentando ordenar el caos. No lloró. Eso fue lo más inquietante. No hubo escena dramática, ni crisis de pánico, hubo cálculo. Sacó el portátil sin hacer ruido y comenzó a revisar cada fotografía que había tomado. Amplió las imágenes, ajustó el brillo, comparó firmas antiguas con la que aparecía en la supuesta segunda hipoteca. No era solo parecida, era una imitación torpe de su letra, como si alguien hubiera practicado rápido mirando una tarjeta vieja. Chloe sintió un escalofrío distinto al miedo. Anne sintió indignación lúcida. Jason no solo planeaba dejarla sin nada, planeaba deudas a su nombre. Eso implicaba algo más que divorcio. Implicaba destruirla financiera y jurídicamente. A la mañana siguiente actuó como siempre. Preparó café, respondió mensajes, preguntó con suavidad a qué hora sería el evento del viernes. Jason, confiado, la miraba como se mira a alguien inofensivo. Esa fue su mayor ventaja. Chloe sabía algo que él ignoraba: la subestimación es el error más caro en cualquier negociación. Sin confrontarlo, comenzó a activar su red. Envió un correo cifrado a Arthur Vance, contador forense con reputación de desmontar esquemas fiscales complejos como si fueran castillos de arena. No le dio detalles por escrito. Solo pidió una reunión urgente. También empezó a revisar discretamente el ordenador de Jason cuando él salía al gimnasio. Lo que encontró fue aún más grave en archivos encriptados. Bases de datos con información médica y personal de miles de personas. Correos que hablaban de monetización paralela. Jason no estaba vendiendo solo software. Vendiendo datos sensibles. Aquello ya no era un problema matrimonial, era potencialmente criminal a gran escala. Arthur Vance no era un hombre fácil de impresionar. Tenía más de 60 años, lentes redondos que siempre parecían resbalar por su nariz y una costumbre casi obsesiva de guardar silencio antes de responder cualquier cosa. Cuando Chloe le mostró parte de la documentación,
sin mencionar todavía el componente criminal de los datos, él no reaccionó con sorpresa, sino con precisión. Pidió fechas exactas, copias completas, movimientos bancarios de los últimos 6 meses y, sobre todo, tiempo. 3 días, dijo ella. El viernes por la noche se firmaría el contrato en una gala pública. Arthur levantó la vista con una mezcla de respeto y preocupación. Entonces, no tenemos margen para errores. Chloe salió de esa reunión con algo que no había sentido en mucho tiempo dentro de su matrimonio. Respaldo no estaba loca, no estaba exagerando. Lo que estaba viendo era real, estructurado y punible. Ese mismo día, mientras Jason ensayaba frente al espejo del dormitorio su discurso para la gala, Chloe volvió a su portátil. Esta vez fue más profunda. Utilizó herramientas que había aprendido a manejar en crisis corporativas delicadas, programas de recuperación de archivos eliminados y análisis de metadatos. Encontró transferencias fragmentadas hacia cuentas en el extranjero, facturas falsas emitidas por la empresa fantasma que ahora figuraba como propietaria parcial del Penthouse, y un borrador de acuerdo interno donde Derek aparecía como asesor legal en la reestructuración patrimonial preventiva. Pero lo que terminó de cambiar el tablero fue un audio guardado en una carpeta mal etiquetada. Era Jason hablando con Derek, confirmando la falsificación de su firma y mencionando que ella nunca se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Chloe escuchó esa frase varias veces. No sintió rabia inmediata, sintió algo más peligroso en determinación fría. Elvin ya no era una amenaza, era una oportunidad. El miércoles por la noche, la casa volvió a llenarse de ese ambiente extraño que Chloe ya reconocía. Risas exageradas, copas checando, planes susurrados con la confianza de quienes creen estar a punto de ganar. Jason, Brittany y Derek estaban eufóricos. Hablaban de la empresa fantasma como si fuera una genialidad, de la segunda hipoteca como si fuera un movimiento estratégico brillante. Chloe pasó junto a ellos con una calma que, vista desde afuera, parecía resignación. Por dentro, estaba registrando cada palabra, cada gesto. Grabó fragmentos de conversación con el móvil escondido entre cojines. Observó cómo Derek señalaba cifras y decía que legalmente todo quedaría limpio. La arrogancia era tan evidente que resultaba casi infantil. Ellos celebraban antes de tiempo. No sabían que cada risa estaba siendo archivada como evidencia. Y Chloe, que había pasado años enseñando a ejecutivos cómo evitar escándalos, ahora estaba construyendo uno con precisión quirúrgica. El jueves amaneció con una tensión distinta. Chloe miró Manhattan desde el ventanal del salón y pensó en lo irónico que era todo. La ciudad donde tantas mujeres habían sido invisibilizadas estaba a punto de presenciar lo contrario. Esa mañana, mientras Jason salía apurado hacia una reunión, ella recibió un mensaje cifrado de Arthur. Las pruebas eran suficientes para congelar activos y abrir investigación por fraude bancario. Además, el material sobre la venta ilegal de datos podía escalar a algo mucho mayor. Chloe respiró hondo. No había marcha atrás. Y si estás leyendo esto desde cualquier rincón del mundo, sabiendo lo que es que te subestimen en la misma mesa donde tú eres la persona más preparada, cuéntame desde dónde me lees. Porque nadie debería sentirse sola en un momento así. Chloe cerró el portátil con una serenidad nueva. El viernes ya no era el día en que la dejarían sin nada. Era el día en que todo cambiaría. El viernes llegó con una calma. Chloe se despertó antes que Jason, como si el cuerpo supiera que ese día no admitía distracciones. Se preparó café y repasó mentalmente cada movimiento en las copias impresas del audio. El informe preliminar de Arthur, las capturas de las transferencias y la escritura fraudulenta no era improvisación, era arquitectura estratégica. Jason bajó al salón con su traje oscuro perfectamente planchado, oliendo esa colonia cara que siempre usaba cuando quería impresionar. La dio un beso rápido en la mejilla, sin mirarla realmente, como si ella fuera parte del mobiliario elegante del apartamento. Esta noche cambia todo, dijo con una sonrisa autosuficiente. Chloe sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual,
Anne tenía razón, todo iba a cambiar, pero no en el sentido que él imaginaba. La gala se celebraba en un hotel histórico de Midtown, uno de esos lugares donde las lámparas parecen candelabros suspendidos en oro líquido. Ejecutivos, inversores y periodistas circulaban con copas de champán en la mano, intercambiando tarjetas como si fueran promesas. Jason caminaba erguido, saludando con una seguridad teatral. Chloe lo acompañaba en silencio, vestido negro sobrio, maquillaje impecable, la misma mujer decorativa de siempre. Nadie sospechaba que dentro de su bolso llevaba un dossier que podía derrumbar más que un matrimonio. Laurent estaba allí, conversando con otros invitados en francés. Cuando vio a Jason, levantó la copa con entusiasmo. El contrato estaba listo para firmarse en un pequeño escenario preparado al fondo del salón. Chloe sintió esa mezcla de adrenalina y claridad que solo aparece cuando sabes que no hay plan B. No era miedo. Era el momento exacto en que la víctima deja de serlo. Cuando anunciaron que el acuerdo sería formalizado, Jason subió al pequeño escenario con la confianza de quien cree que ya ganó. Agradeció en inglés, hizo un comentario en francés con ese tono ensayado que usaba para parecer sofisticado y tomó el bolígrafo. Con una sonrisa amplia, Chloe observaba desde la primera fila, las manos apoyadas con suavidad sobre el bolso. No había temblor, no había duda. Cuando Jason terminó su discurso y extendió el contrato hacia Laurent, ella se puso de pie. No lo hizo de manera abrupta. Fue un movimiento sereno, casi elegante. Subió al escenario sin pedir permiso, y por primera vez en años, tomó el centro del espacio sin bajar la mirada. Jason intentó sonreír, pensando que ella iba a agradecer o a hacer algún gesto decorativo más. No entendía todavía que esa escena ya no le pertenecía. Chloe habló en francés en fluido claro sin una sola vacilación. El murmullo en la sala fue inmediato. Jason se quedó inmóvil, con el bolígrafo suspendido en el aire. Chloe no gritó ni acusó de forma histérica, simplemente relató, con precisión quirúrgica, lo que había escuchado aquella noche en el restaurante. Explicó el plan de blindaje financiero, el trust, la intención explícita de dejarla sin nada. Luego abrió el dossier y entregó a Laurent copias impresas de transferencias, escrituras y el análisis preliminar del contador forense. Finalmente, reprodujo el audio donde Jason y Derek discutían la falsificación de su firma. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier escándalo. Laurent miró a Jason con una expresión que ya no era cómplice, sino distante. Rasgó lentamente la última página del contrato. Y si llegaste hasta aquí, comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es la persona menos preparada en la sala. Porque esa noche, delante de todos, el poder cambió de manos. Lo que ocurrió después no fue un estallido dramático, sino algo mucho más humillante para Jason en incredulidad pública. Laurent no levantó la voz. No hizo simplemente pidió a su asistente que llamara a su equipo legal y con una serenidad casi fría dijo que necesitaban revisar ciertos aspectos. Varios invitados comenzaron a apartarse discretamente, como si la proximidad física pudiera. Jason intentó reír, intentó minimizar, habló de malentendidos y resentimiento conyugal, pero la seguridad con la que Chloe había presentado cada prueba hacía que su narrativa sonara desesperada. Cuando Laurent mencionó la posible venta ilegal de datos sensibles y el riesgo penal que eso implicaba, el color del rostro de Jason cambió. Por primera vez esa noche, ya no parecía CEO, parecía un hombre expuesto. Chloe no sintió satisfacción inmediata, sintió algo más complejo. Sir, Derek intentó intervenir desde el fondo del salón, pero dos miembros del equipo legal de Laurent ya estaban revisando copias digitales que Arthur había enviado minutos antes. La maquinaria se movía rápido. En menos de media hora, la gala dejó de ser celebración y se convirtió en escena incómoda de distanciamiento corporativo. Laurent declaró públicamente que suspendía indefinidamente cualquier negociación y que pondría la información en manos de las autoridades competentes.
Fraude empezó a circular en susurros. Brittany, que había llegado más tarde para festejar, miraba alrededor buscando una salida que no existía. Chloe bajó del escenario con la misma calma con la que había subido. No necesitaba gritar victoria. El plan de viernes había sido destruido delante de testigos estratégicos. Y lo más importante, Anne ya no era invisible. Esa misma noche, mientras el hotel intentaba recuperar una apariencia de normalidad, agentes comenzaron a llegar discretamente al lugar. No hubo esposas inmediatas ni escenas cinematográficas, pero sí algo mucho más serio, citaciones formales y confiscación preventiva de dispositivos. Jason intentó acercarse a Chloe, esta vez sin arrogancia, con una mezcla de rabia y miedo mal disimulado. «Esto no termina así», murmuró entre dientes. Chloe lo miró con una serenidad que él jamás le había visto. «Ya terminó», respondió en voz baja. No era una amenaza, era un hecho. Arthur ya había iniciado el proceso para congelar activos relacionados con la empresa Fantasma. La segunda hipoteca quedaba bajo investigación. La firma falsificada ya no era un secreto privado. Era evidencia oficial. Por primera vez en mucho tiempo, Chloe no sentía que estaba reaccionando a la vida. Sentía que la estaba dirigiendo. Los días siguientes fueron intensos, pero no caóticos. Jason y Derek fueron llamados a declarar. Brittany intentó alegar desconocimiento, pero las transferencias a su cuenta hablaban por sí solas. Chloe presentó formalmente la demanda de divorcio, acompañada de un informe forense completo que demostraba no solo la tentativa de fraude, sino su aporte financiero al penthouse. El relato de esposa interesada y lenta se desmoronó rápidamente frente a la evidencia de que ella había sido cofinanciadora y, en muchos aspectos, la mente más estratégica en la relación. Algunos conocidos comenzaron a escribirle en privado, sorprendidos, diciendo que jamás imaginaron que ella estuviera tan involucrada en negocios en Chloe. Sonreía al leer esos mensajes. No era que ahora estuviera involucrada. Siempre lo había estado. Simplemente había dejado de permitir que la redujeran a silencio. El proceso legal no fue rápido, pero fue claro. Las investigaciones sobre la venta ilegal de datos escalaron más de lo que Jason jamás previó. Correos electrónicos recuperados, transferencias internacionales rastreadas y contratos paralelos empezaron a dibujar un patrón que ya no podía esconderse bajo la narrativa de malentendido. Matrimonial. Chloe no celebraba cada avance como una victoria personal. Lo vivía como una restitución. Durante meses había sido tratada como alguien incapaz de comprender estructuras financieras complejas, cuando en realidad llevaba años asesorando a ejecutivos en crisis similares. La diferencia es que esta vez no estaba protegiendo a nadie. Estaba protegiéndose a sí misma. Y esa transición, de estratega invisible a arquitecta de su propia defensa, fue más transformadora que cualquier fallo judicial. El divorcio se resolvió con un acuerdo que reconocía su participación económica en el penthouse y anulaba cualquier deuda asociada a la hipoteca fraudulenta. La empresa Fantasma quedó bajo investigación formal, y Derek enfrentó consecuencias profesionales que alteraron definitivamente su reputación. Jason, que había construido su identidad alrededor del poder y la apariencia, perdió contratos, respaldo y credibilidad. Chloe no necesitó vengarse. La caída fue consecuencia directa de sus propios actos. Lo más significativo no fue la compensación económica ni la restitución patrimonial. Fue la recuperación de algo más profundo en su narrativa. Durante años había permitido que otros definieran quién era ella en público. Ahora, su historia ya no estaba escrita por la subestimación de nadie. Estaba escrita por hechos. Lo curioso es que el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier escándalo. Cuando Jason dejó el apartamento por orden judicial temporal, el penthouse quedó vacío de su presencia, pero lleno de ecos. Chloe caminó por cada habitación como si la estuviera viendo por primera vez. Recordó la entrada que había aportado con sus propios ahorros, las noches en que trabajó hasta las 3 de la mañana redactando discursos para hombres que luego serían aplaudidos por ideas que no eran suyas. Recordó también las veces que Jason la llamó afortunada por vivir allí. Esa palabra ahora sonaba absurda. No había sido suerte,
había sido esfuerzo, y aunque el espacio físico seguía siendo el mismo, la atmósfera había cambiado. Ya no había tensión escondida bajo la alfombra. Había claridad, y esa claridad, aunque incómoda, era libertad. En los meses siguientes, Chloe volvió a París por primera vez en años. No fue un viaje de escape, sino de reconciliación con una parte de sí misma que había quedado en pausa. Caminó por el Sena al atardecer, escuchando conversaciones en francés, sin sentir que debía ocultar nada. Pensó en la noche del restaurante, en el momento exacto en que entendió cada palabra que Jason creía secreta. Esa escena ya no le producía dolor, le producía perspectiva. A veces el abuso no se manifiesta con gritos, sino con la certeza de que el otro cree que no entiendes nada. Chloe entendió algo fundamental: el mayor error de Jason no fue intentar robarle, fue creer que ella no era capaz de ver el plan completo, y esa subestimación fue lo que lo derrumbó. Cuando regresó a Nueva York, Chloe tomó una decisión que llevaba años postergando. Anne dejó de trabajar en las sombras. No abandonó la consultoría, pero cambió el enfoque. Empezó a asesorar a mujeres empresarias que sospechaban manipulación financiera dentro de sus propias compañías o matrimonios. No lo hacía desde el resentimiento, sino desde la experiencia. Sabía exactamente cómo se siente cuando alguien usa términos legales y estructuras fiscales para intimidar. Sabía cómo suena el gaslighting cuando viene envuelto en palabras técnicas. Sus clientas no la veían como víctima, sino como estrategia. Y cada vez que alguien intentaba subestimarla en una reunión, ella ya no bajaba la mirada. No necesitaba levantar la voz. Su sola presencia transmitía algo diferente en claridad y control. Jason enfrentó cargos formales relacionados con fraude documental y transferencia ilícita de datos. El proceso penal siguió su curso, lejos ya de la vida de Chloe. Ella no asistió a cada audiencia. No necesitaba hacerlo. Había hecho lo que tenía que hacer. Lo más difícil no fue exponerlo públicamente, sino aceptar que la persona con la que compartió años había construido un plan para destruirla sin remordimiento. Ese reconocimiento dolió más que cualquier traición financiera, pero también fue el punto final. Chloe dejó de intentar entender el porqué. Entendió algo más útil: la integridad no se negocia. Y cuando alguien intenta convertirte en un accesorio, el problema no es tu valor, es su incapacidad de verlo. Un año después de aquella noche en la gala, Chloe volvió a pasar frente al hotel, donde todo había explotado. No entró. Anne no necesitaba revivir la escena. Se quedó unos segundos mirando la fachada iluminada y recordó el instante exacto en que decidió levantarse de su asiento. Ese segundo había cambiado el rumbo de su vida. No fue un acto impulsivo. Fue la culminación de años de silencios acumulados. Entendió que muchas veces la transformación no empieza con un gran plan, sino con un límite interno que finalmente se activa. Si algo aprendió de todo aquello, es que el poder no siempre está en quien habla más fuerte, sino en quien entiende el tablero completo. Y ella siempre lo había entendido. Simplemente había esperado el momento correcto para mover la pieza decisiva. Hoy Chloe ya no es la esposa de. Es reconocida por su trabajo, por su inteligencia estratégica y por la calma con la que enfrenta situaciones complejas. El penthouse sigue siendo suyo en parte, pero ya no representa estatus, representa recuperación. Cuando alguien le pregunta si se arrepiente de no haber reaccionado antes, ella responde con honestidad: cada proceso tiene su tiempo. Lo importante no es cuánto tardas en ver la verdad, sino qué haces cuando finalmente la ves. Jason intentó convertirla en invisible. Intentó vaciarla económica y emocionalmente, pero terminó revelando algo que nunca debió subestimar. Ella era la persona más preparada en la sala, y esa es una verdad que nadie puede volver a quitarle.